Hola amigos, ¿cómo estáis? Todos sabíamos que 2 meses iban a ser muy largos hasta la toma de posesión de Donald Trump, la larvada guerra civil que tienen en Estados Unidos con una tercera guerra mundial empezada, no deja ni un segundo a la reflexión de las cabezas pensantes, si hubiese alguna. El caso es, que estamos a solo 9 días de la toma de posesión de Trump, y ninguna de las dos guerras tiene el más mínimo síntoma de solución medianamente aceptable para el futuro de la humanidad. En la interna de Estados Unidos, la administración saliente, resulta que para su guerra civil ha elegido el campo de batalla en Rusia, lo que hace que la Tercera Guerra Mundial se retroalimente sin la más mínima pausa. Las élites globalistas han impulsado el nazismo hasta sus cotas más altas desde que entre el 27 y el 29 de octubre de 1922. Con la marcha sobre Roma de Benito Mussolini con sus escuadrones de camisas negras, entonces dirigente del Partido Nacional Fascista, lo llevó al poder italiano. Desde entonces nunca han descansado, y a pesar de la derrota que sufrieron a manos de la Unión Soviética, no han desistido de su militancia activa en defensa de las élites burguesas de Europa. Hoy se puede decir que han renacido con mayor fuerza que nunca, y ya tienen dominada a toda la Unión Europea, donde ya gobiernan en prácticamente todos los países, bien ganando directamente como es el caso de Italia. O con sus compañeros de viaje que se denominan derecha neoliberal y también con la socialdemocracia, haciendo todos ellos juntos una plataforma para machacar a la clase trabajadora. Hoy se puede decir que se han dividido en dos bandos, los nazis propiamente europeos, y otros más globalistas al servicio de Estados Unidos, que es el que se ha erigido en el centro catalizador. Este grupo europeo se puede decir que es el que se ha hecho con las riendas del poder oficial, y ha creado el famoso jardín, donde se cobijan las mayores falsedades ideológicas de la historia de la humanidad. Un jardín que se ha convertido en un gran centro para la manipulación de masas, hasta el punto que incluso han elaborado un manual para tal fin, pero ya hablaremos de ello en otro momento. Hoy nos tiene que interesar hasta qué punto esta gente nos lleva a toda la humanidad al cadalso. Ya veremos cómo termina todo, porque las contradicciones que se dan dentro del capitalismo actual, y dentro de los que tienen que interpretar los pasos a seguir para que se salve, son de tal magnitud que nos han abocado a esta tercera guerra mundial en pleno cambio de era. En el manual que han elaborado las élites para hacer la magia del prestidigitador, hay un término que el bando nazi oficialista le lanza a la cara al otro bando nazi. Cuando les dicen que el jardín representa los viejos valores europeos, y de las reglas democráticas que nos hemos dado, esa es la frase, que para ellos se encierra toda la esencia del saber. Con ese lema, bien metido en la cabeza de la gente, ya no hacen falta más libros ni historias, todo el que vaya contra ese lema, será expulsado del jardín. Yo cada vez que les oigo vomitar semejante lema, es que me pongo enfermo, ¿pero qué viejos valores son esos? ¿De qué democracia y de qué reglas habláis? Si todo es la mayor mentira jamás contada. Esos viejos valores son el colonialismo nazi más brutal que Europa ha practicado desde el principio de los tiempos, ¿y lo de la democracia? Es que eso ya es de chiste, y no de ellos que saben por qué lo dicen, sino de unas poblaciones cuyo catecismo y filosofía solo tiene esa famosa frase, les ríen las gracias y se lo creen a pies juntillas. En un, dame pan y dime tonto, que avergüenza e insulta a la inteligencia. Y además son cobardes, porque tratan al otro bando nazi, de nazis, con ello desvían la atención de la frase, pero sin embargo aunque tienen las riendas del poder, no se atreven a ilegalizar a los partidos a los que ellos llaman nazis, seguramente porque sus líderes religiosos les dicen que el canibalismo está prohibido. Y así nos encontramos con cosas tan graciosas, como la ocurrida recientemente en Rumanía, que gana las elecciones el bando contrario, pues se anulan las elecciones y se le prohíbe presentarse a las siguientes, toma viejos valores y democracia. Y no creáis que además se quedan tan anchos, y ni se sonrojan, que va, al revés, lanzan un aviso a navegantes para que a nadie más se le ocurra tonterías de esas de votar mal, y ya han avisado a los alemanes para que voten bien, si no les harán un Rumanía. Lo hicimos en Rumanía y si hace falta lo haremos en Alemania, así se expresó el excomisario europeo Thierry Breton sobre una posible anulación de las elecciones alemanas. El excomisario europeo de Mercado Interior y de Servicios Thierry Breton,
ha recordado este jueves la anulación de la primera vuelta de las presidenciales en Rumanía, señalando que los resultados de las elecciones alemanas podrían correr el mismo destino si no se desarrollan de la manera deseada. ¡Ay que me parto! Democracia dicen, seremos gilipollas. El caso es que esta gentuza nazi nos ha metido de lleno en la Tercera Guerra Mundial, y no tienen intención de parar. Y no podemos dejarnos engañar con el juego del policía bueno y el policía malo, porque los dos trabajan para los mismos. Las noticias que he leído esta mañana indican que no se desvían de su trayectoria de destruir a Rusia, ni un milímetro. Como se confirme lo que vais a ver aquí, puede que estalle todo antes de la fecha de la toma de posesión de Trump, el policía que decía que quería terminar la guerra en 24 horas, y que ahora dice que se terminará dentro de unos 6 meses. Si es que por ese entonces ya ha comprado todas las ínsulas baratarias que le hayan apetecido. Al margen de que esta noche se han producido ataques masivos contra territorio ruso, se ha publicado que Zelensky dijo que envió 60.000 combatientes ucranianos a la región de Kursk. El 10 de enero, en una entrevista con Rai News 24, confirmó que 60.000 militares ucranianos estaban concentrados para operaciones en las zonas fronterizas de la región de Kursk. También afirmó que Kiev notificó a sus socios occidentales en Europa y Estados Unidos sobre las acciones de las fuerzas ucranianas en la región. La declaración de Zelensky volvió a llamar la atención sobre el conflicto en curso en las regiones fronterizas de Rusia y Ucrania. Recordemos que las formaciones ucranianas invadieron el territorio de la región de Kursk el 6 de agosto de 2024, y que ya ha costado la vida a más de 50.000 militares de Ucrania y la OTAN, pero la OTAN insiste, y ahora va a enviar 60.000 soldados más. La Unión Europea dice que de momento le envía a Zelensky un regalo de $3.000 millones, como regalo de las fiestas. Estados Unidos ha suministrado a Ucrania en los últimos meses cientos de miles de proyectiles de artillería, miles de misiles y cientos de vehículos blindados. La Casa Blanca ha informado de un aumento significativo del suministro de armas a Ucrania en los últimos meses. Según la administración estadounidense, Kiev recibió cientos de miles de proyectiles de artillería, miles de misiles, cientos de vehículos blindados y otros tipos de armas críticas. Estos suministros, como se señaló, están destinados a apoyar a Ucrania en el contexto del conflicto en curso. Biden aseguró al líder ucraniano que acelerará el proceso de transferencia de armas. Zelensky, a su vez, proporcionó datos actualizados sobre los planes estratégicos del ejército ucraniano. La administración Biden enfatizó que el suministro de armas sigue siendo un elemento crítico de apoyo a Ucrania. Estados Unidos proporciona a Ucrania una amplia gama de armas, incluidos sistemas de artillería, lanzadores de misiles, municiones, sistemas antitanques y vehículos blindados. Estas transferencias se coordinan con otros aliados para garantizar la máxima eficacia de las armas transferidas. Por su parte, Noruega se prepara para una posible guerra con Rusia. Noruega ha anunciado el regreso a la construcción obligatoria de refugios antiaéreos por primera vez desde 1998. Como informa Político, las nuevas estructuras de seguridad se ubicarán en edificios de más de 1.000 metros cuadrados, en estacionamientos y en el metro. Las autoridades explican esta decisión por la creciente amenaza de guerra en el contexto de crecientes tensiones geopolíticas con Rusia. Pasado mañana, día 13 de enero, la OTAN inicia ejercicios a gran escala cerca del sur de Rusia. Del 13 de enero al 26 de febrero, la Alianza del Atlántico Norte organiza un ejercicio militar a gran escala llamado Stealth Dart. Las maniobras cubrirán Rumanía, Bulgaria y Grecia, proporcionando una prueba clave de las capacidades de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. En los ejercicios participarán 10 países aliados y el número total de militares involucrados será de unos 10.000, y voy yo y me lo creo, y los miles que Zelensky dice que ya están preparados para entrar en Rusia, y los miles que ya están en modo combate en los Bálticos, Suecia, Finlandia, Polonia, etc. Esto está dentro de los acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial, o son de la Guerra Civil estadounidense. El ejercicio plantea varios desafíos. El objetivo principal es probar el despliegue operativo de las fuerzas de acción rápida,
una fuerza polivalente y altamente móvil diseñada para responder a las amenazas lo más rápido posible. Los ejercicios también tienen como objetivo practicar la interacción entre los distintos contingentes nacionales y los países anfitriones, lo que es especialmente importante en el contexto de posibles crisis cerca de las fronteras rusas. Según la OTAN, el Steadfast demostrará la capacidad de la alianza no solo para movilizar importantes recursos, sino también para llevar a cabo operaciones de combate en teatros de operaciones extendidos, incluso en entornos desafiantes. El escenario de maniobra prevé la transferencia de refuerzos como parte de una simulación de un conflicto con un enemigo de igual fuerza. El ejercicio tiene como objetivo poner a prueba la movilidad estratégica y la capacidad de responder a las amenazas que surgen en el flanco oriental de la OTAN. Se presta especial atención a la diversidad de fuerzas involucradas. En las maniobras participan fuerzas terrestres, navales, de aviación y fuerzas especiales. Gran Bretaña aportará uno de los grupos más grandes, enviando 2.600 tropas y 730 equipos. También participarán activamente unidades de otros países, incluidos Estados Unidos, Alemania y Francia. Nadie sabe las verdaderas intenciones de Trump. Yo siempre he dicho que Estados Unidos lleva muchos años preparando esta guerra contra Rusia para una vez empezada a dejar a la Unión Europea sola contra Rusia. Pero ya empiezo a dudar. No sé a qué se debe tanta parafernalia de declaraciones contradictorias de las cabezas de la hidra, si es porque están locos del todo, u obedece a un plan preestablecido. Dicen los políticos europeos, que están indignados por las declaraciones de Trump de que Dinamarca debería ceder Groenlandia a Estados Unidos. Estaban particularmente preocupados por la negativa del nuevo presidente estadounidense a garantizar que no se utilizaría la coerción militar para lograrlo. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Yves-Noël Barrault, dijo: la Unión Europea no puede permitir que otros países del mundo, sean quienes sean, ataquen sus fronteras soberanas. En una audaz declaración, el ministro francés añadió que no creía que Estados Unidos fuera a invadir Groenlandia. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, calificó los comentarios de Trump sobre Groenlandia como una declaración especial y dijo: este tipo de preguntas no deberían surgir debido a la escala de amenazas entre aliados. Está claro por qué Estados Unidos necesita Groenlandia. Para Estados Unidos, la ruta del Mar del Norte de Rusia es como una aguja en el ojo. El estratega político Semyon Uralov llama la atención sobre el hecho de que cada nueva administración estadounidense abre un frente para debilitar a los competidores. Vamos, que no dicen nada que no se sepa, porque todo presidente de Estados Unidos que se precie, no puede pasar a la historia sin haber tenido y ganado su guerra, aunque la haya perdido. La administración Biden incorporó a Finlandia y Suecia a la OTAN, lo que allanó el camino para la operación especial Trump II en Groenlandia. Como en su día, la administración Trump I comenzó a suministrar activamente armas a Kiev, pasando el testigo a la administración Biden. Groenlandia se encuentra en el frente ártico de Estados Unidos y Rusia. Si estás preparando un país para una guerra mundial en el siglo XXI, necesitas el Ártico. El politólogo subraya que Estados Unidos es extremadamente importante para sus vasallos del norte. Entre los pequeños países europeos, intentarán suicidarse contra Rusia, como después de Ucrania. Es decir, Estados Unidos enfrentará a los europeos con los rusos para debilitar aún más a Europa. El terreno está listo, Polonia se está levantando en armas, Moldavia amenaza con expulsar a los rusos de Transnistria, e incluso los países bálticos amenazan a Rusia. Por lo que la Duma estatal propuso incorporar a Rusia a los países bálticos por las palabras de Nauseda. La reacción de los políticos rusos a la declaración del presidente lituano Gitanas Nauseda sobre Kaliningrado provocó una nueva ronda de tensiones entre Moscú y Vilna. Nauseda dijo anteriormente que Kaliningrado, a la que llamó ciudad históricamente lituana, debería llamarse Karaliaučius. Esta declaración fue objeto de duras críticas por parte de los políticos rusos y desató un animado debate sobre la reescritura de la historia y las reivindicaciones territoriales. Alexei Zurablev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma estatal, señaló en un comentario para RIA Novosti que si analizamos los resultados históricos,
toda la región del Báltico debería pertenecer a Rusia, como lo era antes de la revolución. Recordó que la actual capital de Lituania, la ciudad de Vilnius, anteriormente se llamaba Vilna y desde 1795 es el centro de la provincia de Vilna del Imperio Ruso. Según Zurablev, tales declaraciones de los líderes lituanos solo aumentan la tensión en la región y contradicen la realidad histórica. El diputado también abordó la cuestión estratégica del suministro de tierras a la región de Kaliningrado, señalando que la existencia del llamado corredor de Suwalki entre Kaliningrado y el territorio principal de Rusia se convertiría en un elemento importante de la logística en el contexto del creciente aislamiento de la región. Zurablev enfatizó que las políticas de líderes como Nóseda tienen como objetivo crear artificialmente tensiones en torno a Kaliningrado, que es de importancia estratégica para Rusia. También se escucharon críticas a la declaración de Nóseda desde otros departamentos rusos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, aconsejó al líder lituano estudiar mejor la historia, señalando que tales declaraciones indican un deseo de reescribir los hechos históricos. Alex Echepa, diputado de la Duma estatal, calificó las declaraciones de Nóseda como una provocación absoluta destinada a crear un conflicto. Los representantes de los dirigentes rusos ven las declaraciones de Nóseda como un intento de fortalecer la retórica antirrusa en la región. Esta posición se ve reforzada aún más por la mención regular por parte de Lituania de las cuestiones territoriales y su papel activo en la política de sanciones contra Rusia. También dicen que el presidente electo de Estados Unidos no tiene previsto hacer concesiones a Putin para resolver el conflicto militar en Ucrania. Todo esto sucede en el contexto de los reclamos de Trump sobre el Canal de Panamá, Groenlandia y Canadá. El enviado especial para Ucrania, Kate Kellogg, dijo en una entrevista con Fox News que Trump no planea hacer concesiones a Vladimir Putin en la cuestión de la solución del conflicto ucraniano. Kellogg enfatizó que Trump ha tomado una decisión, tiene la intención de poner fin a la guerra en Ucrania en términos justos y honestos. El doctor en Ciencias Políticas y profesor del Instituto Pedagógico de Moscú, Igor Skurlatov, señala que las palabras de Kellogg significan que Trump se ha quitado todas las máscaras y tiene la intención de infligir una derrota geopolítica a Rusia. Kellogg declaró directa y claramente el objetivo de la administración Trump: salvar a Ucrania. Es decir, obligar a Rusia a cumplir la declaración de Berlín con la dimisión de Putin, la retirada de las fuerzas armadas rusas de Donbass y Crimea, y el pago de millones de dólares en reparaciones a Occidente, etc. Igor Skurlatov subraya, Trump ha iniciado la redistribución del mundo, por tanto, Rusia debería reconsiderar sus objetivos geopolíticos. El experto ve la solución en que Rusia recupere los territorios perdidos como consecuencia del colapso de la Unión Soviética. Propone convocar una asamblea constitucional por invitación de los líderes de las repúblicas de la antigua Unión. La reunión determinará cómo salir del impasse legal de 1991 con posibles parámetros para la restauración del Imperio ruso. No importa que la mayoría de los vecinos se nieguen. Lo principal para nosotros es declarar nuestras ambiciones, como lo hace Trump en relación con Groenlandia, Canadá, Panamá y Medio Oriente, dijo Igor Skurlatov. Habla también de la creación de una red de Estados Unidos sobre un acoplamiento rígido sobre la base de la antigua Unión Soviética. Para el escritor, el teniente coronel de la Guardia Rusa Zakhar Prilepin. Según él, estamos hablando de la elección civilizacional a la que nos enfrentamos, o un imperio euroasiático multinacional con el pueblo ruso formador de estados en el centro, o una república rusa con una valla alta. Seguimos rechazando cualquier sugerencia de restauración de la Unión Soviética en el marco de Estados Unidos, como en el caso de Bielorrusia. Estamos esperando que los socios occidentales vuelvan a jugar con nosotros según las reglas, pero mientras no rompamos todo el sistema occidental, nos matarán. El equipo de Trump permitirá en el futuro concluir acuerdos a gran escala entre Rusia y Estados Unidos en relación con Ucrania y la OTAN. ¿Cómo puede Rusia beneficiarse de este acuerdo de seguridad? Los rusos podrían causar problemas a Estados Unidos con Canadá. Recordemos que Trump amenaza con remodelar el mundo al reclamar Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá. Los deseos del nuevo presidente son claros:
Canadá y Groenlandia son accesos al Ártico, que Estados Unidos quiere controlar directamente. El Canal de Panamá representa el 80% de toda la economía estadounidense. Recordemos que Trump expresó esperanza de poner fin a la guerra en Ucrania en 6 meses. Quizás dentro de 6 meses las negociaciones para Ucrania se realicen con la posición de varias regiones más de habla rusa: Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kharkov, Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia. Después puedes ceder. De los últimos 4 puedes quedarte con el amplio corredor de Suwalki y Transnistria, escribe el corresponsal militar del proyecto Wargonfo, Dmitry Seleznev. Boris Rofin, experto del Centro de Periodismo Político Militar, señala que hoy estamos en un momento en el que el derecho internacional ha muerto y las fronteras de los países están aseguradas única y exclusivamente por la fuerza. En esta situación, cree Rofin, la tarea de Rusia es sobrevivir y tener éxito, incluso territorialmente, lo que debería haberse facilitado principalmente por el logro de los objetivos del Distrito Militar del Norte, que determinarán el lugar de Rusia en el nuevo mundo multipolar. Tremendo, amigos, la que se nos viene encima. Las economías en Occidente, o lo que nos queda de ellas, van a saltar por los aires, y como ya hemos dicho más de una vez, van a cambiar muchísimas fronteras y no tenemos ni idea de hasta qué punto. Pero esto ya se sabía, solo lo ignoraban los ignorantes ciudadanos de la Unión Europea y Occidente en general. ¿Pero qué nos habíamos pensado? ¿Que cuando empezó Putin la operación en Ucrania, era una cosa de broma? Putin lo dijo desde el primer día: Rusia ha comenzado la operación para derrumbar la hegemonía occidental de una vez por todas. ¿De verdad alguien nos creíamos en Occidente, que con chorradas como las que dicen por aquí los políticos cuando aluden a la guerra de Putin, con esas chorradas iban a ganar la guerra porque en sus cabezas se ha instalado la idea de que la OTAN es invencible? Hay que joderse, lo que tenemos que aguantar en Occidentelandia. Y una pregunta inocente: ¿quién nos salvará en la Unión Europea del fascismo? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.